el día de hoy, en esta mañana, queremos hablar acerca de lo que es un embajador del reino de Dios, ¿verdad? Hemos estado ahorita con la iglesia, ¿verdad? Se ha estado trayendo recientemente acerca de lo que es el reino de Dios, ¿verdad? Pero hoy queremos hablar un poquito acerca de lo que es un embajador de su reino, ¿verdad? Queremos hablar un poquito cómo opera el reino natural y cómo opera el reino espiritual. También queremos hablar un poquito de lo que es un embajador secularmente, pero también espiritualmente en las manos de Dios. Amén. So, esperamos que usted pueda entender esta palabra y que la pueda recibir dentro de su corazón, y que usted sepa que delante de Dios usted ha sido llamado para ser ese embajador del reino de Dios, para ser ese representante del reino de Dios. Amén, gloria al Señor. Y dice en su palabra ahí en 2 de Corintios 5:20: por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Pero vamos a sobresalir que dice ahí: por tanto, somos embajadores de Cristo. Para poder ser un embajador del reino de Dios, primero tenemos que conocer y establecer el reino de Dios en nuestras vidas, dentro de nuestros corazones. Hoy en día hay una gran guerra que está siendo liberada en el mundo espiritual. Es una batalla personal interior entre la carne y el espíritu. Es una batalla con las fuerzas del mal del mundo. Es una batalla espiritual con los poderes sobrenaturales malignos, como dice lo que es en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Para que nosotros podamos realmente entender, ¿verdad?, ¿qué es un embajador? Primero necesitamos conocer y establecer el reino de Dios en nuestras vidas. Entender que estamos en un ámbito espiritual donde hay una lucha constante, ¿verdad?, entre lo bueno y entre lo malo, entre el espíritu y la carne, ¿verdad? Y aún como estábamos leyendo ahorita, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, ¿verdad? Eso, si pensabas que tu lucha, tu gran enemigo era tu hermana, era el esposo que está la par, o la esposa, ¿verdad?, y todo eso, o el vecino, la vecina, no, esta no es nuestra lucha. Nuestra lucha es contra principales, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está mostrando ahí? Que es necesario que nosotros podamos establecer el reino de Dios y podamos tomar nuestra posición como embajadores de Cristo para poder disipar toda obra de maldad, para ser esos instrumentos útiles en las manos de Dios, para ser esos representantes. Pero para eso tenemos que realmente establecer el reino de Dios dentro de nuestros corazones, para poder vencer el mal con el bien. El hombre existe entre dos reinos, que es el reino natural y el reino espiritual. ¿Cuál es el reino natural? Todos los hombres viven en un reino natural de este mundo. Ellos viven en una ciudad o en un pueblo, el cual es parte de una nación. Esa nación es un reino del mundo. Un reino natural es un territorio, pueblo sobre el cual un rey o líder político es el gobernante soberano. La Biblia nos habla de estos reinos naturales como los reinos del mundo. Los reinos del mundo han venido a estar bajo el poder y la influencia de Satanás. Sabemos, y aún lo que dice primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Tristemente vivimos bajo este reino natural, bajo una ciudad, en un territorio, ¿verdad?, donde tristemente el diablo ha querido venir a tomar posesión de él, ¿verdad? Desde el momento, ¿verdad?, que Adán y Eva, abrieron esas puertas, ¿verdad? Dieron libertad en cierto
cierto punto, ¿verdad? Que el enemigo viniera a tomar ese control de sus vidas, ¿verdad? Y todo eso, pero algo que me sorprende es que también en el reino espiritual, ¿verdad? En adición a los reinos naturales de este mundo, hay dos reinos espirituales, el reino de Satanás y el reino de Dios. Cada persona viva es una residente de estos dos reinos. Nosotros decidimos, ¿verdad?, de qué reino nosotros queremos ser, ¿verdad? O sea, estamos en un reino natural donde pues tenemos un cuerpo natural, tenemos una carne natural. Obviamente necesitamos residir aquí dentro y nuestra lucha siempre es constantemente contra todo eso que estábamos leyendo en Efesios 6, contra las huestes de maldad, contra los principados. Estamos en una lucha donde el diablo ha querido venir a tomar posesión, ¿verdad?, de este reino natural. A cada rato vemos tanto desastre suceder, ¿verdad?, tantas tragedias suceder, ¿verdad? Por eso necesitamos embajadores que se paren en la brecha, ¿verdad? ¿Verdad? Peleando, ¿verdad? Porque las armas de nuestra milicia, como dice la palabra de Dios, no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces necesitamos realmente embajadores del reino de Dios que se puedan parar, ¿verdad?, en el reino espiritual, en el reino de Dios, para poder reprender, para poder disipar toda obra de maldad, ¿verdad? Gente que se pare a pelear por sus ciudades, a pelear por sus territorios, a vencer toda obra maligna, ¿verdad? Necesitamos realmente, ¿por qué? Porque el reino de Satanás consiste en Satanás, seres espirituales llamados demonios, y todos los hombres que viven en pecado y rebelión a la palabra de Dios. Estos, junto con el mundo y la carne, son las fuerzas espirituales del mal que obran en el mundo de hoy. Podemos mirar eso constantemente. Satanás está tratando de mantener a los hombres cautivos en el pecado mediante métodos engañosos. Está incitando a los hombres y mujeres a las lujurias de la vida pecaminosa. Y es cierto, o sea, estamos mirando cómo cada día la maldad está aumentando. Estamos mirando cómo cada día el amor de muchos se está enfriando. Y verdad, y todo eso lo podemos mirar a través de la palabra de Dios. Y es por eso que ahorita más que nunca Dios necesita que se despierten. Dios necesita que se levanten esos embajadores de su reino. Fíjense, Satanás todavía quiere ser el gobernante supremo. Está librando una batalla intensa por el corazón, por la mente, por el alma y el espíritu del hombre, ¿verdad? Ciega sus mentes al evangelio, que es lo que dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo secó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vemos cómo el diablo quiere habitar, ¿verdad? Quiere tomar posesión del corazón del hombre, quiere tenerlo bajo cautiverio, quiere tenerlo infiltrado sin querer en su reino, ¿verdad? En las lujurias pecaminosas. Fíjate, entonces el diablo lo que viene a hacer primero, más que nada, es cegar las mentes al evangelio. Por eso dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le pudiera resplandecer la luz del evangelio. Pero nosotros, Dios nos ha dado armas poderosas, ¿verdad?, para atar y desatar toda obra de maldad. Para declarar que esos ojos, ¿verdad?, cegados se abren en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y fíjate que también Él viene y arrebata la verdad del evangelio cuando lo escuchan, de tal manera que ninguna respuesta ocurra, como dice en Lucas 8:12. Fíjese. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Y si como consecuencia el evangelio suena tonto o irrelevante a aquellos que están perdidos en el pecado. Y es cierto, hermano, uno muchas veces ha experimentado cuando uno ha salido afuera, ¿verdad? Y uno a veces le da una tristeza porque decimos, o sea, hay personas, ¿verdad? A 1%, ¿verdad? Porque sabemos que cada vez que salimos a evangelizar y a predicar la palabra, justamente por esto se está preparando el terreno, porque sabemos que vivimos
en un ámbito espiritual donde también el enemigo ha querido tomar posesión, ¿verdad? Entonces lo primero que uno ora cuando uno va a evangelizar es para que Dios prepare el terreno, para que Dios prepare los corazones y la semilla pueda caer en buena tierra. Pero tristemente ha visto una que otra persona que ha rechazado el evangelio. Es gente que está bajo una ceguedad tremenda. Es gente que vive bajo un engaño, porque como decíamos, el diablo ciega sus mentes, arrebata la verdad del evangelio, ¿verdad? Para que nada ocurra dentro de esas personas, ¿verdad? Entonces a esa gente se les hace como una pérdida de tiempo a veces escucharnos, pero sabemos que tarde que temprano van a rendirse delante del Señor, porque dice en su palabra que no habrá nadie en que no se humille y que no se rinda y no le reconozca como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Aún, fíjense, hermano, así es como opera lo que es el reino de Satanás, ¿verdad? Con seres espirituales, con demonios, con hombres que viven en pecado, que se han cegado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el enemigo quiere tomar control, quiere tomar posesión, no solamente del territorio natural, sino del territorio espiritual dentro de los corazones de la persona. Pero gloria a Dios, hermano, que así como hay un reino, ¿verdad?, que tristemente es de Satanás, también está el reino de Dios, amén, que consiste en nuestro Padre, en nuestro Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo y los seres espirituales llamados ángeles y todos los hombres que viven en justa obediencia a la palabra de Dios. Estas son las fuerzas espirituales del bien. El reino de Dios está compuesto por todos aquellos que se han convertido en residentes de este reino. Y ahí es donde entra el poder del reino de Dios, ¿verdad? Que así como el diablo ha querido venir a establecer su reino dentro de los corazones, también, ¿verdad? Porque en todo el habitado, ¿verdad? Sabemos que desde un comienzo Dios ha establecido su reino dentro de nosotros, pero el diablo es imitador de todo lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? Y todo eso, sabemos que antes de eso, ¿verdad?, el reino de Dios viene a establecerse dentro de los corazones, ¿verdad? Y realmente tiene un poder grande. ¿Por qué? Porque todos aquellos que le hemos conocido que vivimos en obediencia a su palabra, ¿verdad? Hemos sido realmente parte, experimentado lo que es ese reino dentro de nuestros corazones, ¿verdad? Y nos hemos hecho residentes ahora de ese reino, ¿verdad? Toda influencia, toda tiniebla que nos tenía atados, encadenados, ¿verdad? Y todo eso nosotros hemos sido arrebatados del reino del enemigo para un reino eterno, para un reino celestial, para ese reino que Dios nos ha dado. En el tiempo presente, en el mundo natural, el reino de Dios existe individualmente dentro de cada hombre, mujer, niño o niña que haya hecho Jesús el rey de su vida. Existe en la verdadera iglesia, y donde quiera que las personas hagan de este mundo el tipo de mundo que Dios quiere que sea, en el futuro habrá una manifestación del reino de Dios. My God, qué tremendo, hermano. El reino de Dios se ha venido a establecer dentro de nuestros corazones, sobre todo hombre, sobre toda mujer, sobre todo niño, sobre toda niña que haya hecho a Jesús el rey de su vida. Existe en la verdadera iglesia. Ahí es donde está el reino de Dios, en nosotros, iglesia. Y donde quiera que las personas hagan de este mundo el tipo de mundo que Dios quiere que sea, nosotros somos los que manifestamos el reino de Dios dentro de nuestros corazones. Y en el futuro habrá una manifestación de su reino. Es por eso que Dios busca que se levanten embajadores del reino de Dios, representantes de su reino, dispuestos a pelear contra el reino de Satanás y dispuestos a extender y a establecer el reino de Dios. Por eso necesitamos, no sé si tú pudiste entender un poquito, ¿verdad?, que vivimos en un reino natural, ¿verdad?, que tristemente el diablo ha
ha querido tomar posesión de él, pero también vivimos en un reino espiritual donde está el reino de Dios y está el reino del enemigo, ¿verdad? Y todo eso, pero también aquí habla cómo el Señor quiere que nosotros nos levantemos, ¿verdad? A establecer su reino dentro de los corazones, a ser esos representantes dispuestos a pelear contra toda hueste de maldad, contra toda potestad. Por eso dice en su palabra que nosotros estaremos tranquilos y Él peleará por nosotros. Por eso dice en su palabra que Él va como poderoso gigante, hermano. Y aún hay ángeles a la orden de uno esperando, ¿verdad? Para reprender toda obra del diablo. Fíjese lo que dice aquí. Aquí nos hace una pregunta. ¿Nosotros realmente somos embajadores de su reino o pertenecemos al reino de Satanás? ¿O Dios o Satanás tienen poder sobre nuestra vida? ¿A qué tipo de reino nosotros realmente pertenecemos? Fíjense, hermano, otra vez vuelvo a leer 2 Corintios 5:20. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. O sea, tenemos que entender, hermano, que somos representantes, como si el Dios mismo rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. A eso Dios nos ha llamado, hermano. O sea, no sé si entendemos la magnitud de lo que realmente Dios quiere despertar dentro de nosotros, que podamos ser esos embajadores. Y a unos seres embajadores como si Dios mismo rogara, ¿verdad? Por medio de nosotros, en nombre de Cristo, para que haya esa reconciliación entre Dios y el hombre, para que el hombre se siga volviendo de sus malos caminos, ¿verdad? Del reino de Satanás al reino de Dios, que es el diseño original. Dios desde un comienzo ha establecido su reino dentro de nuestros corazones, pero tristemente el enemigo viene a cegar las mentes, ¿verdad? A engañar los corazones, ¿verdad? Y hacerles pensar que todo esto, ¿verdad? De Dios, el del reino de Dios no tiene sentido, pero realmente, ¿verdad? Nosotros hemos entendido que no hay nada más poderoso como el poder de Dios, como el poder de su palabra que cambia, que transforma, ¿verdad? Entonces se necesita que se levanten esos embajadores, esos representantes del reino de Dios, ¿verdad? Para vencer toda maldad, ¿verdad? ¿Y qué es un embajador? ¿Qué es un embajador? Un embajador es el representante de un país ante el resto de los países y se esmerará en ofrecer lo mejor de sí y de su país para que se reconozca lo que se hace. ¡Men, qué tremendo! Y así mismo Dios nos quiere, ¿verdad? Como representantes de su reino a nosotros ante todo lo que haya en este mundo, que realmente nosotros nos esmeremos por ofrecer lo mejor de nosotros, ¿verdad? Y dice para que se conozca lo que realmente se hace. Fíjense, hermano, los embajadores en el ámbito secular, ¿verdad? Físicamente representan algunas características que los distinguen de otras personas, ¿verdad? Los embajadores generalmente utilizan la vestimenta adecuada, representan los intereses de una nación, no actúan en su nombre, sino en el nombre de su rey o presidente. Disponen de cartas con poderes especiales otorgados por su país. Tienen poderes especiales. Tienen la capacidad y autoridad de firmar un tratado de paz o declarar guerra. Vela por la seguridad de los ciudadanos de su país en el país extranjero. Son personas muy preparadas. Usualmente saben reconocer las oportunidades a favor de su nación. Además, actúan en un rol reconciliador. My God, qué tremendo. Sin embargo, debemos entender que hubo un embajador que representó toda la majestad divina de Dios y se esforzó por mostrar el reino que representó. Se trata de nuestro Señor Jesucristo, quien con su rol a favor de la humanidad entera
permitió que nos reconciliáramos con Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el gran ejemplo de lo que es ser un embajador. ¿Por qué? Porque Él vino a representarnos a nosotros, vino a representar su reino a esta tierra, ¿verdad? Y todo eso, vino a actuar en el nombre de Dios, ¿verdad? Vino realmente a reconciliarnos con el Padre, a hacer las paces, a establecer un tratado de acuerdo donde realmente donde realmente su reino se pudiera establecer dentro de nuestros corazones. Y así como en el ámbito natural, de manera similar, sucede en lo espiritual. Dios tiene su propio reino. Este reino se llama el reino de Dios o reino de los cielos. Dios se ha dado a conocer como la suprema autoridad del universo, extendiendo su reino a través de la creación. Si a un embajador de un país se le abren puertas de las naciones, cuánto más a un embajador de Cristo se nos abrirán todas, absolutamente todas las puertas. Nosotros tenemos ese acceso a abrir esa puerta, pero para eso Dios necesita gente que tenga la capacidad y la autoridad, hermano, de realmente tomar esa posición de ser un embajador delante del Rey, de ser ese representante de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores en esta tierra, en este mundo. Un embajador de Cristo es una persona que ha sido llamado para representar los intereses de Dios en la tierra a través de nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede ejercer tal rol si no reconoce ni el reino que representa, ni al Rey representado. Es aquel que conoce el reino de Dios y al Rey de Reyes, como estábamos diciendo, Jesucristo, el Salvador, como único camino para poder llegar al Padre. Entonces, hermano, para ir sellando, necesitamos entender que Dios realmente nos está llamando a nosotros como representantes de su reino, como representantes de Él mismo, y que Él nos ha dado un poder, que Él nos ha dado una autoridad para vencer toda obra de maldad, para que el reino de Dios se siga extendiendo, se siga estableciendo dentro de los corazones. Estamos en un tiempo donde realmente necesitamos que se levanten esos embajadores, que se levanten esos representantes y que puedan vencer toda obra de maldad. Gente que entienda que vivimos en un ámbito espiritual, ¿verdad? Donde el enemigo está peleando para establecer su reino, para distorsionar, para engañar, para cegar, para mentir a tantas personas. Pero también necesitamos gente que tome su asignación de embajador y que realmente actúen en el nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Que se dispongan, ¿verdad? Que entiendan que hay ciertos poderes que Dios les ha dado, hermano. Y yo creo que más adelante, ¿verdad? Ahorita lo iba a tocar. Vamos a estar hablando de esas características de un embajador de Cristo. Y es algo, ¿verdad? Ya estamos hablando de las características de un embajador de Cristo. Las que estuvimos hablando hace rato son un poquito, ¿verdad? Las características que realmente hay en los embajadores, ¿verdad? Que están bajo un gobierno, que representan a un rey, que representan a un presidente, ¿verdad? Pero igual, hermano, nosotros también, ¿verdad? Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes delante de Él. Él nos ha vestido, ¿verdad? De vestiduras blancas, ¿verdad? No actuamos por nosotros mismos, sino que actuamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También, así como a los embajadores, ¿verdad? Les han dado, ellos disponen de cartas con poderes especiales otorgados por su país y tienen poderes especiales. Así nosotros como Dios, como representantes, como embajadores, también tenemos esos poderes que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado el poder
poder, la autoridad, las llaves para atar, para desatar, para declarar lo que nosotros queremos mirar, para vencer toda obra del enemigo. También nos ha dado la capacidad y la autoridad, hermano, de, ¿verdad? Realmente desatar, ¿verdad? Desatar algo en el mundo sobrenatural para que algo pueda acontecer dentro de los corazones. Y también Dios nos ha llamado a velar por la seguridad de los ciudadanos, a velar por nuestro país, a pelear por nuestra ciudad, por ese territorio donde Él nos ha plantado, ¿verdad? Pero para eso necesitamos ser gente preparadas, ¿verdad? Reconocer las oportunidades que Dios nos quiere dar para que nosotros realmente, ¿verdad? Podamos emprender, ¿verdad? Para que nosotros realmente podamos llevar a una manifestación lo que realmente es ser un embajador del reino de Dios. Y me impactaba mucho, hermano, porque dice que si a un embajador de un país se le abren las puertas de las naciones, ¿verdad? Tiene cierto poder, tiene cierta autoridad. Cuanto más a un embajador de Cristo, no se le abrirán todas las puertas, absolutamente todas. Lo que necesitamos es gente que realmente se mire como un embajador de Cristo. Necesitamos gente que realmente establezca el reino de Dios dentro de sus vidas y que quiera realmente extender ese reino, proclamarlo, ir, ¿verdad? Y abrir los ojos de aquellos que están ciegos, que esas vendas de ceguedad se puedan caer, que la luz del evangelio empiece a resplandecer dentro de las vidas y dentro de los corazones. Amén. Yo te dejo con esta palabra, hermano. Necesitamos gente que represente el reino de Dios. Dios no está buscando gente cómoda. Dios no está buscando gente que quiera una posición. Simplemente Dios está buscando gente que lo quiera representar, que quiera hacer sus manos, sus pies, sus labios en esta tierra para predicar, ¿verdad? Para extender su reino dentro de las vidas y dentro de los corazones. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición, ¿verdad? Y que realmente te puedas levantar como ese embajador del reino de Dios. Y ahora sí, hermanos, en la segunda parte, ¿verdad? Vamos a estar continuando con lo que son las características de un embajador. Yo sé que lo dejé ahí un poco picado, ¿verdad? Pero sí me interesaba mucho que realmente pudiéramos entender, ¿verdad? Que hay un reino natural, que hay un reino espiritual, un reino natural donde todos nosotros residimos, ¿verdad? Es la nación, el país, la ciudad donde nosotros vivimos, pero que también hay un reino espiritual, que es el reino de Dios y el reino de Satanás, ¿verdad? Y cómo el diablo opera bajo su reino, pero cómo también Dios quiere extender el reino de Dios dentro de los corazones. Y ahí entra donde realmente hay una necesidad fuerte de que se levanten esos embajadores. Amén. Espero que haya podido agarrar esta palabra y espero que haya sido de bendición y nos vemos para el siguiente programa. Que Dios los bendiga.